Bueno, pues muy buenas noches. El día de hoy, lunes 19 de junio de 2017, estamos muy contentos aquí en las instalaciones del Colegio Nacional de Cirujanos Dentistas, en las oficinas de Pestalozzi, con una transmisión más en el ciclo de conferencias del aula virtual y este lunes a cargo de la Academia Mexicana de Odontopediatría, filial del Colegio Nacional de Cirujanos Dentistas, con un invitado de lujo que ya, para los que ya lo vieron lo van a reconocer, ¿no? Es un profesional y un gran ser humano que nos va a hablar el día de hoy de un tema que está muy de boga, muy en boga, y que van a ver que no solo a los odontopediatras, no solo a los especialistas, sino a todos los estudiantes, a los cirujanos dentistas de práctica general y a los especialistas de otras áreas, estoy segura de que nos va a interesar. Me incluyo porque también sé que es de nuestra área de competencia. Pues sin más preámbulo, voy a presentarles al doctor Alejandro Hinojosa Aguirre. El doctor Alejandro, bienvenido. Muchas gracias, Nayeli. Aquí a su casa. Qué amable. Aquí en el Colegio Nacional, en nombre del doctor Ricardo Rey Bosch, como responsable de todo el área de educación continua, de la doctora Laura Yadó, del doctor Jacobo Pérez Insunza como presidente del colegio, pues le damos la bienvenida, doctor. Siéntase como en su casa. Muy amable. Pues bueno, les voy a contar un poco de la historia de vida académica del doctor Alejandro Hinojosa. El doctor es cirujano dentista, es egresado de la Facultad de Estudios Superiores Iztacala, ahorita ya es facultad, ¿no? Sí. Hace unos años empezaron como escuelas. El doctor Alejandro tiene la especialidad en estomatología pediátrica por el Instituto Nacional de Pediatría y muchos lo conocemos. A mí me tocó tener la fortuna de tenerlo como docente, justamente en esa área es profesor tanto en la especialidad en odontopediatría, en la división de estudios de posgrado e investigación, como en la licenciatura de odontología, en la Facultad de Odontología en Ciudad Universitaria, es coordinador de la asignatura de odontopediatría y de la Clínica Integral de Niños y Adolescentes. Y dentro de sus múltiples actividades también es responsable del seminario de titulación de odontopediatría y coordinador del diplomado de actualización profesional para la atención del paciente con discapacidad. El doctor también tiene práctica profesional como especialista y pues también tiene muchas actividades. Muchas. Y pues es un placer, de verdad, doctor, tenerlo el día de hoy. Lo vamos a escuchar durante la próxima hora con una conferencia que me gustaría que nos platicara un poco de este tema, doctor. Nayeli, muchas gracias por la invitación, antes que nada. Y también quiero agradecer al doctor Miguel Ángel Fernández Villavicencio, que fue el que me contactó para estar aquí con ustedes. Y el día de hoy les voy a hablar sobre la caries del niño, el tratamiento de la caries del niño principalmente. Esta plática está enfocada más que nada a una experiencia clínica personal. Vamos a ver que durante la plática vamos a hablar sobre los temas que muchos manejamos en la actualidad y que cada día se van reforzando más con la presencia de los nuevos materiales. Entonces espero que les sea de su agrado. Pues como ya lo han escuchado del doctor Hinojosa, es un tema muy actual. Van a ver que van a llevarse mucho conocimiento que lo van a poder aplicar en su práctica profesional. Y justamente recordarles que pueden seguirnos a través de las diferentes medios digitales, a través de la página, donde ustedes podrán registrarse para obtener la hora crédito como parte de este proceso de certificación, o bien para obtener su constancia, ¿no? Al final de este ciclo de conferencias. También nos pueden ver y escuchar a través de Facebook, de Twitter, de YouTube. Ya estará también en su momento la plática grabada para que ustedes la puedan ver en el momento que ustedes
tengan disponible. Muy buenas noches. El día de hoy vamos a empezar con el tema, el tratamiento en el control de la caries del niño. Vámonos iniciando hablando de lo que es la caries. Sabemos que la caries es un proceso patológico localizado. Se va a presentar en los dientes de los niños un reblandecimiento de los tejidos duros. Recordemos que el diente es el tejido más duro del organismo. Este se va a reblandecer y se va a formar una cavidad. En las imágenes que tenemos en la pantalla podemos observar una caries obvia, evidente, que es muy grande, y del otro lado podemos observar una lesión cariosa que ya está avanzada en la etapa de los niños. Quiero hacer énfasis en la zona de alrededor, en donde podemos ver esas manchas blancas que son frecuentes, y ahí es como se inicia el proceso carioso. Recordemos que la caries va a iniciarse por un proceso de desmineralización, que es la pérdida de materiales minerales, calcio y fosfato del esmalte dental. Esta superficie se va a reblandecer y al fracturarse va a aparecer la lesión cariosa. Para que se produzca una lesión cariosa intervienen varios factores. Tenemos aquí en la pantalla el huésped, la dieta, los microorganismos. Todos estos factores que intervienen en el proceso carioso van a hacer esas cavidades que tanto vemos en la actualidad. Y un factor muy importante que se ha añadido desde 1978 es el factor tiempo. ¿Cuánto tiempo el niño permanece con el biberón en la boca? ¿Cuánto tiempo el niño tiene esa frecuencia de utilizarlos o ingerir los alimentos con alto riesgo cariogénico? ¿Y cuánto tiempo están los microorganismos presentes durante en la boca cuando el niño está dormido, cuando el niño no tiene esa salivación y se va a producir el proceso carioso? Entonces tenemos estos factores que son muy importantes. Vamos a revisar cada uno de ellos con precisión. Va a participar mucho en esto lo que sería la anatomía dental. En los dientes primarios, a diferencia de los permanentes, el esmalte va a ser más delgado. También podemos tener la presencia de algunas anomalías dentarias, algunas alteraciones en la formación de los dientes, como pueden ser la constitución del esmalte, las alteraciones de textura y de forma que van a producir que el huésped sea más susceptible a la caries. También otro factor que es muy importante es la edad poseruptiva del diente. Hay niños que tienen la erupción a muy temprana edad y son los que van a tener mayor disponibilidad a tener o predisposición a tener la caries. Otro factor que llega a influir directamente en esto es cuando ya el paciente ha estado sometido a tratamientos previos, donde presenta una presencia de restauraciones, incluso prótesis, o bien ya pacientes adolescentes o ya más grandecitos, tienen aparatología de ortodoncia, que son algunos puntos que van a provocar que aumente el factor de riesgo a la lesión cariosa. Por otro lado, vemos estas imágenes donde podemos ver, obviamente, un paciente que tiene un alto riesgo de caries a una edad temprana. La dentición primaria se completa a los 3 años de edad y desgraciadamente, o cosas increíbles que muchos papás no lo pueden creer, es que ya sus hijos tienen caries sin que ellos se hayan dado cuenta. Otro problema que vemos mucho en la actualidad es los defectos que pueden tener los dientes, ya sea desde el nacimiento, el desarrollo. Hay las hipoplasias del esmalte. Otro padecimiento muy frecuente es la hipomineralización incisivo-molar, y hay diferentes factores que se van a ir siendo predisponentes para la presencia de la caries. Tenemos otro factor que participa en esto, serán el sustrato, los hidratos de carbono simples, los monosacáridos, los disacáridos, las diferentes azúcares que el niño va a estar consumiendo, incluso la leche materna que tiene lactosa, la fructuosa, los
la glucosa que está en los dulces, todo, mientras más refinado sea el azúcar, más agentes cariogénicos van a ser. Y un problema que vemos en la actualidad es el desconocimiento de esto que sucede por parte de los padres. Hay padres que les dan la leche a sus niños desde temprana edad y dejan el biberón mucho tiempo en la boca, o hacen mal uso del biberón, lo utilizan como un pacificador. Hay madres que les dan algunos alimentos o algunos azúcares añadidas a la leche, como puede ser el azúcar, la miel, incluso hasta piloncillo. He escuchado que una señora el otro día estaba diciendo que no sabía que el piloncillo le hacía daño al niño porque se lo ponía con su leche. Entonces, vean la magnitud del problema, ¿no? Estamos en el siglo XXI, hay mucha información y muchos de los padres que nos llevan a sus niños no saben esta información. Los niños consumen indiscriminadamente dulces cuando van a unas fiestas infantiles, cuando están con los amigos, en el lunch, en la escuela, y eso puede provocar, aparte de problemas de caries, obesidad, etcétera, etcétera. Alguna predisposición a la diabetes incluso. Bueno, tenemos por otro lado el siguiente elemento, la flora, la microflora bucal. Tenemos los microorganismos acidógenos que van a producir las bacterias. El Streptococcus mutans, que es tan virulento, es de los microorganismos tan virulentos para este problema. Recuerden también que este estreptococo se puede transmitir, lo puede transmitir la mamá al niño pequeño, incluso cuando se acerca mucho su boca a él, si la mamá tiene caries, o cuando les da a probar los alimentos con la misma cuchara. Es un problema que tenemos que tener alerta para prevenir la caries dental. Tenemos otros microorganismos, como los lactobacilos, los actinomyces, y una gran variedad de microorganismos patógenos que van a afectar esta situación en nuestro paciente. Bueno, vamos a hablar de lo que se denomina actualmente la caries de la infancia temprana. Este término está acuñado desde la Academia Americana de Odontología Pediátrica, lo menciona como esta definición que vemos en la pantalla, que es la presencia de uno o más dientes cariados, ausentes o restaurados en la dentición primaria de niños menores a 71 meses de edad. 71 meses de edad son un poco más de 5 años de edad. Entonces, estos niños ya son poblaciones de alto riesgo que preocupan mucho a la población en general y sobre todo es un factor de preocupación para nosotros que somos odontopediatras. Es una enfermedad crónica de las más comunes en los niños, es más frecuente que, por ejemplo, el asma o alguna otra enfermedad sistémica. También la Academia Americana de Odontología Pediátrica clasifica a su vez esta caries en caries más severa, tomando algunos parámetros. Por ejemplo, cuando los niños son muy pequeños o menores de 3 años, que ya presentan esas superficies destruidas, ¿verdad? Los dientes primarios sabemos que erupcionan a los 6 meses, como vemos en la fotografía de la pantalla. Hay niños pequeños que todavía no tienen el año de edad y ya presentan las lesiones cariosas. ¿Por qué es esto? Por falta de conocimiento de los padres hacia el cepillado de los dientes. El niño tiene que alimentarse y el niño muchas veces pues se alimenta con lo que le da el papá, o sea, con los azúcares añadidos, que es lo que les explicaba anteriormente, ¿no? Entonces vemos algunos patrones característicos de ese tipo de lesiones. Vemos ahí que el diente primario tiene una gran destrucción, ¿verdad? Vemos la mancha blanca, ya las cavidades y la frecuencia de la presentación de este tipo de lesiones. Después tenemos los niños de 3 a 5 años. Es triste ver que esto, conforme el niño va creciendo, las lesiones cariosas van en aumento. Ya el niño puede tener procesos más dolorosos, incluso como vemos en la fotografía, unos procesos de infección, procesos infecciosos. ¿Cuál es el problema de esto? Tenemos un problema de un niño muy pequeño, con un desarrollo de
lesiones cariosas bastante severas y el compromiso para nosotros es rehabilitar este tipo de lesiones cariosas. Sabemos que los niños tan pequeños muchas veces no se llegan a comportar de una manera adecuada. ¿Por qué? Por su falta de maduración psicológica, por su inquietud y su falta de conocimiento. Muchas veces el niño no ha visitado al dentista hasta que no existe el problema. Eso también es un problema de salud muy importante, sobre todo por falta de información. Desde hace algunos años, desde hace muchos años, se han determinado la caries dental con diferentes términos, desde caries de boca de biberón, caries de la crianza, caries rampante, caries precoz del niño pequeño, síndrome de biberón, caries por alimentación infantil, síndrome de la botella de leche. Vean cómo en esta terminología que actualmente no se utiliza, antes se mencionaba mucho el biberón. Por ejemplo, un término que decía síndrome de biberón. El biberón no puede tener un signo ni síntomas, ¿no? Es una terminología que se ha usado mal, pero se sigue mencionando de esta forma, ¿no? Entonces, esto nos va a ser el principio por la edad de los niños pequeños. Claro que ese tipo de lesiones va a ser una progresión de las lesiones cariosas. Bueno, cuando vamos a nosotros a restaurar este tipo de lesiones, después de haber hablado en esta manera introductoria de lo que es la lesión cariosa, vamos a tener que idear un plan de tratamiento, una forma de cómo atender este problema que es tan grave en la población infantil. Tenemos aquí 4 puntos importantes: determine, detecte, decida y desarrolle. El primer punto nos habla del riesgo a caries en el paciente. Eso lo vamos a obtener nosotros valorando en la historia clínica. En la historia clínica del paciente vamos a notar la frecuencia del uso del biberón, cuando los papás le dieron la técnica de cepillado al niño, o cuando ellos hicieron el cepillado dental de los niños, tipo de alimentación, número de visitas al dentista, con qué frecuencia se le ha aplicado flúor, etcétera. Esto lo vamos a ver ya en un expediente clínico, según hagamos nosotros una revisión personalizada del paciente. Entonces sería el primer punto. El segundo sería detectar las cavidades, las lesiones cariosas. Eso ya sería con la observación clínica, con el examen clínico, y detectar los factores de esta actividad cariosa. Después de haber manejado lo que sería factor de riesgo, ver qué estructuras están afectando los dientes de nuestro paciente. Después de esto vamos a decidir el plan personalizado de atención, o sea, la toma de decisiones, cómo abordar la atención hacia el niño. Si es un factor leve o moderado, nos debemos de esperar, vamos a elegir un factor preventivo o vamos a hacer un tratamiento invasivo según el factor de riesgo, ¿no? Y según el tipo de lesiones cariosas o cómo se encuentra en la boca, nosotros vamos a determinar qué plan de tratamiento, si es un tratamiento conservador, de mínima intervención, o un tratamiento restaurador más agresivo. Por último, vamos a ver el punto de desarrollar las acciones apropiadas de prevención y control de la caries, y sobre todo el mantenimiento de una boca sana, que es lo que buscamos como fin último después de haber rehabilitado la boca de un niño, según sea su índice de caries. El ICCMS es un sistema internacional de clasificación y manejo de la caries que lo maneja la Academia Latinoamericana de Odontología Pediátrica. Esta academia busca mantener la salud, o este sistema busca mantener la salud, preservar la estructura dental, y está basado en la clasificación de caries de IGDAS, que todos ya conocemos y que se maneja con mucha actualidad. Bueno, aquí tenemos unas imágenes donde vemos, basados en IGDAS, lo que es el diente sano, donde está el esmalte intacto, y la caries activa, inactiva. En la fase inicial es una pequeña mancha del esmalte
que puede ser inactiva y después se va aumentando, se va activando. Después tenemos la fase moderada, también es activa e inactiva, y la severa, donde ya vemos una cavidad franca. Y según esta observación y este análisis clínico del paciente, vamos a tomar nosotros en cuenta las medidas a seguir. Aquí tenemos en esta imagen una observación radiográfica y una observación clínica. En la observación clínica vemos un IGDAS que puede ser 1 o 2, donde tenemos ya una pequeña lesión cariosa, pero quiero hacer aquí un énfasis en la imagen radiográfica. Esa radiografía que les presento fue una radiografía que tomó una de mis alumnas cuando estaba haciendo una pulpectomía. El diente sangraba y le dije, toma una radiografía. Entonces vimos que el diente primer molar permanente, que había sido diagnosticado como IGDAS C1, donde íbamos a colocar un sellador de facetas y fisuras, presentaba una lesión cariosa que se observaba radiográficamente. ¿Qué nos lleva a pensar esto? Que debemos de hacer un diagnóstico visual certero y siempre tener un apoyo radiográfico cuando tengamos alguna duda. ¿Qué pasaría si dejáramos este primer molar con un sellador? Pues la otra lesión va a aumentar. Nosotros sabemos que las lesiones en los dientes permanentes jóvenes aumentan de una manera muy rápida porque el diente permanente aún no está tan mineralizado como un diente que ya es un poco más maduro. Bueno, en el punto de determine, vamos a analizar aquí los factores de riesgo a caries de nivel del paciente. Vamos a determinar en base a si el paciente tuvo radiaciones en cabeza y cuello, sobre todo los pacientes que padecieron cáncer o padecen. Eso van a presentar la boca seca. Y valorar también si el paciente tiene prácticas de higiene oral inadecuadas, si tiene exposición deficiente a fluoruro tópico, alta frecuencia en cantidad de bebidas o alimentos azucarados, y si ha asistido al odontólogo recientemente o tiene esa costumbre de asistir con cierta frecuencia. Los niños generalmente tienen alta experiencia o pueden tener presencia de caries. Algunas veces que los papás les transmitieron ese microorganismo de Streptococcus mutans que les había mencionado, ¿no? Esto no quiere decir que la caries se hereda, pero sí se puede heredar la predisposición y aquí influyen muchos factores para la presencia de la caries temprana en los niños. Desgraciadamente en la población mexicana podemos observar que no tenemos esa costumbre o esa actitud de llevar al niño a la consulta odontológica, sino hasta que el paciente tiene o ha presentado cierta sintomatología. Es un factor que debemos de tomar en cuenta porque tenemos que trabajar mucho sobre la prevención. Bueno, vamos a hablar también de otros factores a nivel intraoral. Por ejemplo, la hiposalivación, cuando hay una pulpa expuesta, cuando hay una caries evidente, un absceso, la experiencia a caries en lesiones previas o activas, y una placa dentobacteriana gruesa. Esto es una evidencia de una biopelícula que se puede hacer pegajosa en áreas de la placa. ¿Cuándo es cuando tenemos una biopelícula gruesa? Cuando el paciente no se ha cepillado en varios días. La placa tarda más o menos 24 horas, 48 horas en hacerse cada vez más gruesa, y algunas veces llegan los pacientes con ya hay huellas de una placa muy gruesa, incluso que llegan a tener una inflamación gingival subsecuente a esta placa. Otro factor importante que es de riesgo muy importante, alto, serían los aparatos y las restauraciones que ya llegan a presentar los pacientes. ¿Cuántas veces no hemos visto pacientes que hemos ya rehabilitado, que le colocamos algunas coronas de cero cromo, algunas resinas, pero que no les han cepillado adecuadamente y siguen con este tipo de prácticas inadecuadas para tener todavía más lesiones cariosas?
Bueno, después de haber visto todos estos puntos, haber analizado factores de riesgo, conocer al paciente, conocer su edad, su historia clínica completa, algunas características, por qué llega el paciente a la consulta y muchos otros factores que debemos de tomar en cuenta, vamos a tener esta función nosotros, decidir en base a un plan personalizado de atención, decidir en qué dientes y superficies está presente la caries, cómo es el paciente, qué edad tiene el paciente, cómo se comporta en el consultorio, todo esto en base a un diagnóstico y vamos a hacer un análisis de probabilidad de progresión. Este paciente lo podemos encasillar en un paciente donde podemos hacer un factor preventivo o un factor propiamente restaurativo. Vamos a manejar las lesiones de manera individual, sobre todo las lesiones activas o lesiones que ya tienen cavidad, y vamos a manejar hacia la conducta y manejo del paciente. Más adelante vamos a hablar sobre los tipos de materiales, determinando según sean el tipo de estas lesiones. Bueno, otro punto que es muy importante ya para el manejo del paciente, vamos a manejar el desarrollo de estas acciones. Desde el cuidado en casa, el cepillado dental 2 veces al día. Los niños no saben cepillarse, obviamente. Esto debe ser por parte de los padres. Debemos de ser conscientes los padres, o empoderarlos de que tienen que hacerlo hacia los niños. El uso de una pasta dental de 1000 partes por millón o más, que es la pasta que se usa en casa. Mejorar el comportamiento de la salud oral en general, predicando con el ejemplo. Los papás que vean los niños que vean que los papás se cepillan los dientes, en algunos casos usar enjuagues fluorados o algunas otras sustancias, como sería el uso de clorhexidina. Y otro punto sería ya más directamente las intervenciones clínicas, según las condiciones de vida de los dientes y las condiciones de la boca de cada uno de los niños. Dentro de las intervenciones clínicas estaría la limpieza profesional que damos nosotros, el uso y la colocación de selladores de fisuras, en la utilización de barniz de flúor, en las revisiones periódicas, según la probabilidad de aparición de nuevas lesiones o según el factor de riesgo a caries que presenta nuestro paciente. Tenemos que motivar a los pacientes para que estas acciones las tome de una mejor manera. Esto debe ser manejado de una manera individual y tenemos al alcance actualmente muchos productos que nos van a ayudar a solucionar estos problemas. Por ejemplo, el barniz de flúor, la pasta dental con fluoruro, el uso de los selladores de fosetas y fisuras y practicar lo que sería la remoción mecánica de la película con lo que serían las profilaxis que hacemos nosotros. El manejo operatorio de la preservación dental nos va a enfocar a lo que sería el manejo de las restauraciones limitadamente invasivas, de lo que les hablaba que está ahorita muy en boga. La remoción de caries paso a paso, la eliminación de caries afectada, la caries infectada. La técnica TRA, que esta se ha usado desde hace algunos años en las comunidades donde no había infraestructura para eliminar las lesiones cariosas, donde se hacía nada más con cucharilla. Actualmente se hace la técnica TRA modificada porque ya tenemos los materiales para hacer una mejor atención con el uso de luz eléctrica, agua y las lámparas de fotopolimerizado para los nuevos materiales. Otro punto también importante que voy a redondar un poquito más adelante son las restauraciones interinas. Son las restauraciones que se hacen de una manera intermedia antes de recibir otro tipo de restauración más definitiva por diferentes motivos, como sería uno de los factores la edad del paciente y la cooperación del paciente. Bueno, tenemos aquí la dentina infectada, la dentina afectada. Vamos a ver que tenemos dos aspectos muy diferentes. La dentina infectada va a presentar un aspecto húmedo que es muy frecuente en los dientes permanentes jóvenes, donde nosotros
tomamos la cucharilla para eliminar esta lesión cariosa y nos traemos una gran cantidad de dentina y los pacientes llegan a presentar mucha sensibilidad o hipersensibilidad dolorosa. En esta fase se empiezan a degradar las fibras de colágeno, el tejido de soporte puede llegar a estar necrótico, no hay una posibilidad de reorganización ni de remineralización. Aquí tendremos que trabajar con tratamientos de más intervención, de más invasivos. Cuando está la dentina afectada, cuando ya tiene un tiempo de presencia, puede presentar una consistencia densa, un colágeno no alterado todavía, y en este caso puede ser posible la regeneración o la remineralización con algunos de los materiales factibles de organizar esta dentina o este esmalte y que esta lesión sea controlada de otro tipo. Bueno, ¿cómo inicia la caries? Aquí podemos hacer énfasis al acercar esta imagen en esa mancha blanca que se inició de un punto determinado y que posteriormente penetró hacia lo que es la dentina, se desmineralizó el diente, se fracturó, se le provocó la lesión cariosa y tuvo un avance. ¿Por qué avanzó todo esto? Porque no hubo un control sobre la higiene del paciente, sobre la dieta, sobre la técnica de cepillado, y todo esto tuvo una progresión. ¿Dónde inicia esto? Inicia en las superficies labiales, palatinas, en las zonas de mayor presencia de caries, en las zonas de fosetas y fisuras, y el patrón de la caries de la infancia temprana es en los dientes anteriores superiores, en los primeros molares superiores. Todo esto va a ser por la presencia del biberón y la posición del niño. El niño va a tomar el biberón acostado, la leche se va hacia arriba, va a ser afectados primero los dientes superiores y posteriormente los dientes inferiores. Cuando esto ya progresa, llega a ser afectados todos los dientes. Los que son afectados tardíamente llegan a ser los incisivos inferiores por el proceso de la autoclisis de la lengua. Vean diferentes zonas de destrucción, pacientes pequeños con caries múltiples, y tenemos aquí algunas alternativas de tratamiento. Tenemos ahí, vamos a buscar siempre la mínima intervención para no afectar mucho los dientes. Aquí en la pantalla presento esta referencia de un artículo realizado por alumnos de la Universidad de Guadalajara, publicado en la revista de la AMOP, donde nos habla de los factores de riesgo de la caries temprana de la infancia. Nos dice que un principal factor de riesgo sería la falta de asistencia odontológica. Este estudio se hizo en una población de niños, de 51 niños y niñas, donde hay malos hábitos de higiene, una alimentación inadecuada, y donde recalcamos que la presencia del cepillo en la boca fue después de los 2 años de edad, el inicio del cepillado dental. La suspensión de la leche después de los 12 meses, y siempre tenían contenido azucarado los líquidos que se administraban a los niños. Hubo también un alto consumo de golosinas, y la mayor frecuencia de la consulta de los niños era por caries, no tanto por dolor, sino procesos cariosos. El motivo de asistencia va a aumentar, o de no asistencia sería cuando el paciente no piensa que no necesita el tratamiento o que la consulta es muy cara. Todo esto nos pone a pensar que es mucha falta de información por parte de nosotros hacia las familias o difusión. Nosotros podemos atender al niño a tempranas edades, sobre todo para dar información sobre hábitos de higiene y hábitos alimenticios. Si hiciéramos eso con mayor frecuencia, este problema de salud nacional se podría disminuir. Bueno, los factores de riesgo, como les decía, la lactancia materna,
más de 12 meses de edad y el inicio del cepillado después de los 2 años de edad. Si iniciamos a cepillar los dientes de los niños después de los 2 años, ¿qué va a pasar? Pues va a pasar que ya tienen caries, ¿no? Porque los dientes se le pusieron a los 6 meses. Y si se olvidan de esto, pues hay un gran problema. Como conclusión a esto, los altos niveles de caries dental están presentes en los niños, van en aumento con la edad, y en este estudio se vio que el sexo masculino fue el más afectado. Vamos a continuar ya de lleno lo que sería el tratamiento hacia los dientes. Para iniciar el tratamiento nos debemos de encaminar a ver al paciente y tratar lo que sería el biofilm disfuncional. Para llegar a motivar a que el paciente vea lo que es el biofilm disfuncional, la placa dentobacteriana que ya está de una manera gruesa, vamos a tener la necesidad de utilizar sustancias reveladoras, que el paciente o los papás del paciente vean en dónde está la placa dentobacteriana, porque a veces piensan que se lavaron bien los dientes y esto no es así. Y esto, cada vez que el niño vaya a visita, vamos a pigmentar la placa y pedirle que se cepille para crear una habilidad de eliminar la placa dentobacteriana y promover un programa de salud bucodental. Estableciendo este control, nosotros podemos tener más éxito en nuestro tratamiento, porque después de haber rehabilitado al niño, el paciente ya puede tener ese criterio de prevención o de mantenimiento que es tan necesario. Bueno, dentro del tratamiento ya veíamos que debe ser la historia clínica, un examen clínico completo, muy detallado, clínico radiográfico. Para poder ver las lesiones cariosas, tenemos de tener la dentina, el esmalte, la dentina limpio y seco y tener una buena observación. Es muy importante que al hacer tratamientos ya nos auxiliemos con magnificaciones, o sea, con lupas. Nosotros podemos ver clínicamente esos defectos del esmalte, esas características de las lesiones cariosas que muchas veces a simple vista no lo podemos observar. ¿De qué va a depender el tratamiento de las lesiones cariosas del niño? Va a influir en los niños muchos factores: el desarrollo de la dentición, si está completa la dentición o no, si está presente la actividad cariosa, si el paciente se cepilla los dientes o nunca lo ha hecho, el compromiso que tienen los padres en el momento de llevar al paciente al consultorio, si son pacientes preocupados por la salud del niño o si nada más lo llevan en momentos de urgencia. Y un punto de vital importancia es la cooperación del paciente. Eso va a depender también de la edad y de la motivación que nosotros le demos para un buen tratamiento. Los tratamientos preventivos de la mínima intervención, ¿qué nos buscan? Buscamos reducir la incidencia, la prevalencia de la caries dental, identificar los riesgos y controlar estos riesgos. Dentro de los tratamientos preventivos tenemos estos que todos ya conocemos, lo que sea la técnica de cepillado, la aplicación de flúor, los enjuagues de clorhexidina, el uso del xilitol ya en gomas de mascar y el uso de selladores de fosetas y fisuras en sus indicaciones muy específicas. Aquí tenemos ejemplos de algunos productos. Tenemos ahí una imagen donde observamos el Saforay, observamos el barniz, diferentes barnices, selladores, y es indispensable el uso del cepillo dental. Bueno, algo que es un arma muy buena para la prevención cuando tenemos un paciente que tiene riesgo a caries es la aplicación de selladores de fosetas y fisuras, ¿verdad? Esas se colocan a la superficie oclusal, es una capa micromecánicamente retenida que va a bloquear el acceso de las bacterias cariogénicas a dientes que no tengan caries o dientes con caries muy incipientes. Va a controlar esa progresión de la lesión cariosa y vamos a determinar
qué paciente lo necesita y qué paciente no. Bueno, en las indicaciones está el diagnóstico y un monitoreo apropiado para saber el paciente con riesgos a caries, y las superficies, como les decía, están sanas, y la morfología de los dientes. Aquí tenemos esta morfología donde tenemos un diente sano, pero con unos surcos y fosetas muy profundos que puede tener ese riesgo a padecer la lesión cariosa. Debemos de hacerlo con un buen aislamiento del campo operatorio para tener éxito en el tratamiento, ¿verdad? Que el sellador sea únicamente en la foseta de fisura. Y es necesario para esto un control subsecuente, vigilar que nuestro sellador esté ahí, que no se fracture, combinarlo con el uso de fluoruros y una evaluación periódica y motivación del paciente para que estos niños realmente sean pacientes libres de caries, cero caries, reuniendo todos los factores. Esto sería de primera instancia un factor preventivo: cepillado, control de dieta, control de higiene, uso de fluoruros y colocación de selladores de fosetas y fisuras. Siguiendo el plan de un tratamiento personalizado, vamos a hablar ahora de preparación cavitarias. Una preparación cavitaria nos va a ayudar a remoción de todo el tejido cariado para la colocación de un tipo de restauración. Bueno, aquí hay un punto muy importante: la restauración de los dientes temporales va a diferir de la restauración de los dientes permanentes. Recordemos las diferencias morfológicas muy importantes. Los anchos mesodistales de los dientes primarios, la altura cérvico-oclusal es diferente en los dientes primarios a los permanentes. Los dientes primarios son más pequeños, las cámaras pulpares son más amplias, las cavidades van a ser más pequeñas, también la progresión de la lesión cariosa va a ser más rápida, y teniendo en cuenta todos esos principios vamos a hacer tratamientos de operatoria dental. Tenemos un elemento que actualmente nos ayuda mucho hasta la mínima intervención, que serían los cementos de ionómero de vidrio, que tienen unas propiedades muy específicas: la unión química del esmalte a la dentina, la expansión térmica similar a la estructura dental, la biocompatibilidad, la recarga y liberación de iones de flúor y menos sensibilidad a la humedad. Este punto final es algo que nos ha ayudado mucho, incluso a colocar restauraciones de mínima intervención en dientes primarios, en niños de difícil manejo, donde no podemos lograr un aislado como quisiéramos, ¿verdad? Es un punto muy importante. Vemos que también se usan algunos cementos de ionómero de vidrio como agentes sellantes. Y la gran característica de este tipo de material es su liberación de flúor, que nos va a ayudar al proceso de la remineralización. También tenemos presentes las técnica de sándwich, donde vamos a utilizar el ionómero de vidrio junto con la utilización de una resina con carga, cuando tenemos esas restauraciones de este tipo. La técnica restauradora atraumática. Aquí tenemos algunas imágenes de esos pacientes donde está controlado la progresión de la caries dental, donde podemos utilizar estas técnicas de mínima intervención. Obviamente necesitamos un muy buen aislamiento del campo operatorio, un buen manejo de la conducta para la cooperación del paciente. Esta fotografía que les presento, aquí observamos un paciente con un alto riesgo a caries, con ya una progresión de varias lesiones cariosas, en donde algunos de mis alumnos me preguntaban, en el canino, por ejemplo, ¿qué le coloco en ese tipo de restauración? ¿Una resina o un ionómero? Realmente se pueden colocar los dos materiales, porque aquí podemos tener, aunque ahí vemos el aislamiento relativo, no tenemos una contaminación, podríamos colocar una resina o un sellador, pero vamos a valorar ahí la edad del paciente, los hábitos de higiene, muchas características que no son nada más a ver una fotografía, ¿no?
con qué frecuencia llevan el paciente al consultorio, con qué frecuencia puedo yo observar y vigilar que esta restauración avance o si voy a ser un poco más radical. Ahí vemos también unos domos, unos dientes anteriores que ya fueron atendidos endodónticamente. Entonces, es lo que quiero transmitir a ustedes el día de hoy, que el tratamiento debe ser individualizado y personalizado. Aquí tenemos estas dos fotografías, donde un antes y después, donde está marcado con el círculo amarillo, vemos una lesión cariosa que descubrimos cuando estábamos preparando para una corona del primer molar. Vimos que era una cavidad muy pequeña, donde era factible colocar una restauración con ionómero de vidrio para mejorar este tipo de tratamiento. Bueno, tenemos ahí diferentes indicaciones del ionómero para cementación, bases cavitarias, restauraciones oclusales, dientes deciduos, superficies lisas y la restauración autotraumática. Les hablaba de las restauraciones interinas, ¿no? Estas pueden ser usadas para restaurar y prevenir lesiones cariosas en niños muy pequeños, no cooperadores, en pacientes con necesidades especiales de atención, cuando la preparación de cavidades y colocación de restauraciones no son factibles o tienen que ser postergadas. Por ejemplo, un niño pequeño que tiene lesiones cariosas en los primeros molares temporales, todavía no están totalmente erupcionados, podemos colocar una restauración interina con ionómero de vidrio y posteriormente, cuando el diente erupcione de una mejor forma, ya sea que le dejemos esa restauración si está en buenas condiciones o coloquemos una resina o bien una coronita de acero cromo. Entonces, esto nos va a servir para detener ese proceso carioso y tener una observación del paciente. Claro que aparte de esto vamos a buscar una higiene buena por parte de los padres. Esto es una revisión que se hace en las políticas de tratamiento de las restauraciones interinas de la Academia Americana de Odontología Pediátrica. Las resinas. Ya todos sabemos colocar resinas, hemos hablado mucho en otras ocasiones de resinas. Sabemos que están clasificadas de acuerdo al tamaño de sus partículas y esto va a influir en el pulido y la profundidad de la polimerización y otras grandes características físicas de las resinas, ¿no? Para que una resina tenga éxito, debemos saber en dónde colocarla, cómo colocarla, y nos vamos a avalar de muchos factores, sobre todo para tener esa longevidad, la experiencia del operador, el tamaño de la restauración, la posición del diente, el aislamiento absoluto y el pulido de la restauración, las revisiones periódicas. Sabemos que las resinas tienen un tiempo de vida que va de los 3 a los 5 años y una buena colocación es determinante para un éxito de ese tipo de tratamientos. Tenemos resinas de nano relleno, de micro relleno, etcétera. Bueno, puntos importantes: extensión y localización de las resinas en las cavidades clase 1. Hay ventajas con obturaciones con alto requerimiento estético en los dientes anteriores y sobre todo las ubicaciones de la cavidad. En áreas cervicales vamos a preferir las restauraciones con ionómero de vidrio. Vean ese tipo de restauraciones, caries muy localizadas, un aislamiento, colocación de resina o resina y sellador. Vean, cavidades pequeñas. Bueno, por último vamos a hablar de coronas de acero cromo o diferentes coronas. Bueno, estas van a constituir el tratamiento de elección en las caries más complejas, cuando los dientes primarios están muy destruidos o cuando estos fueron susceptibles de tratamientos endodónticos, como sería la pulpotomía o la pulpectomía. Tenemos diferentes tipos: las de acero, las de frente estético, celuloide y circonia. Ventaja de acero, muy resistente, pero antiestéticas.
frente estético de resina, pero son poco resistentes. Fundas de celuloide, casos especiales, son estéticas, son poco resistentes. Actualmente utilizamos las coronas de circonia, que son de actualidad, son muy resistentes, de alta estética, pero su colocación es un poco más complicada a lo eventual que nosotros conocemos, pero son una buena opción para restaurar los dientes primarios, sobre todo por las demandas de estética que existen en la actualidad. Aquí tenemos la corona de acero cromo para posteriores, que están prefabricadas, diferentes tamaños, y como repito, indicaciones especiales, coronas acero cromo con frente estético, también muy indicadas en casos específicos, restauraciones complejas. Coronas o fundas de celuloide son de alta estética, son factibles en muchos casos, cuando están los dientes destruidos en sus ángulos proximales, ángulos incisales. Coronas de circonia. El problema de esas coronas que son muy duras y que tenemos que ir desgastándolas conforme están presentes en la boca, porque no se van a desgastar por sí solas, como sería la fisiología normal de la dentición primaria. Nos dan excelentes resultados estéticos, son muy solicitadas actualmente. Diferentes marcas, diferentes casas comerciales, pueden ser cementadas con ionómero de vidrio o ionómero de vidrio modificado con resina. Ventajas de las coronas en general: la durabilidad, algunas son de bajo costo, otras son de costo más alto según el tipo, la colocación es relativamente fácil, alta posibilidad de éxito, cubrimos todo el diente. Acuérdense que los niños, aparte de comer muchos dulces, llegan a masticar los juguetes, ¿verdad? Y luego se llegan a fracturar las coronas. Ventajas: la estética en las de acero, como desventajas: ajuste y pigmentación de la resina, ajuste y costo de los frentes estéticos. Esas son algunas de las desventajas. Bueno, para tener éxito en todos estos tipos de tratamientos, debemos buscar el aislamiento del campo operatorio, remoción del tejido carioso. Vemos ahí las técnicas de colocación de este tipo de materiales, de las coronas. Después de pulpotomía, las de acero cromo, que son hasta la actualidad muy utilizadas, se deben de adaptar correctamente para el uso de los niños. En los niños, un buen ajuste vaginal, probar la corona, adaptarla, cementarla, eliminar bien el tejido, el pegamento, el adhesivo, el cemento, y dejar un diente con mayor higiene. Por último, voy a presentar este caso clínico muy rápido de una niña muy cooperadora, pero con un alto riesgo a caries. Vemos que tiene lesiones cariosas en casi todos los dientes o todos los dientes. La ha ido atendiendo paulatinamente. En el segundo molar primario tenemos una lesión cariosa que se le obturó con resina. En los otros dientes, en el canino, ese cuadrante se atiende el canino y los dos molares. En el canino coloqué una resina, en el primer molar coloqué un ionómero. Aquí tenemos la resina, tenemos la cavidad de mínima intervención por vestibular, es una caries muy pequeñita del primer molar, donde se colocó un ionómero de vidrio. Y también en el distal del canino se colocó un ionómero de vidrio modificado con resina. Son opciones, ¿no? Son opciones de tratamiento. Quiero hacer énfasis en esos tratamientos. Un paciente de alto riesgo a caries, actualmente el paciente ya se cepilla mejor. Información a los padres, que debe estar esto sobre información clínica muy importante. Como conclusiones quiero decir que la mínima intervención está muy en boga, que la caries dental hay de diferentes tipos, que hay que tener mucho cuidado en los hábitos alimenticios, promover la higiene dental, el cepillado. Y esta última imagen que les presento es como algo para
un folleto para presentar a los papás de cómo va progresando la caries. Puede ser alarmante para ellos, pero es información que ellos no lo saben, que nosotros somos quienes lo debemos de dar para que el paciente tenga una mejor salud bucal y sobre todo una mejor atención a los niños. Bueno, pues después de que se nos ha pasado como agua esta hora, sí. Hay un par de preguntas, doctor, que seguramente se las han hecho ya en algunas otras pues intervenciones, pero que pues la comunidad está muy deseosa de saber, y que una de ellas es: ¿a qué edad usted como especialista recomienda llevar a los niños que se inicie estas sesiones con el cirujano dentista? Bueno, yo recomiendo que lleven al niño pues desde que está con la mamá, en el vientre materno, desde la gestante, porque es la oportunidad de nosotros de dar información de la salud bucal de la mamá y de lo que viene, de qué momento vamos a dar la salud bucal al niño cuando lo tenemos ya después del nacimiento, ¿no? Cuándo empezar las técnicas de cepillado, el usar o no el chupón, el uso del biberón, infinidad de información que nosotros le podemos dar a los padres para que sea un niño libre de caries. O si no lo pueden llevar antes de que nazca el niño, pues desde el nacimiento. Muchos dicen que desde la erupción del primer diente, pero si lo podemos llevar desde antes, mucho mejor. Esta respuesta se liga a la otra pregunta, doctor, que nos dicen: ¿qué medidas recomienda a los padres para prevenir la caries? Bueno, como vimos en la plática, una de las medidas es el control del uso de biberón. Podría ser cómo alimentar al niño, seno materno, biberón, pero después de esto la limpieza con la gasa en los rodetes, que el niño se acostumbre a sentir esto, que los papás se acostumbren a cuidar al bebé y a motivar al cepillo dental, que lo hagan en pareja. Y después nos vamos a seguir con las demás técnicas, ¿no? Cuando vamos a empezar a usar el cepillo, el control de la dieta, las visitas al dentista, y ya todo esto va de la mano. Va de la mano. Una de las, yo creo que de las ideas más importantes que ha mencionado el doctor Hinojosa es esta parte de la educación, que nos dejó con su última imagen de las diapositivas, ¿no? Que tenemos una gran labor como profesionales en la salud. A veces se nos olvida que somos pues todo un sistema, que no nada más somos boca o alguna parte de nuestro cuerpo, sino que pues si no está bien donde inicia pues todo este proceso digestivo y pues... inicia el proceso de la función de la boca desde el primer grito del niño al nacimiento, ¿no? Así es. No es un proceso de alimentación, es de respiración, de supervivencia, de decir aquí estoy. Así es. Así es. Y me parece también muy importante pues insistir en esta parte de la educación, ¿no? Que somos parte de no solo formadores a los que nos toca estar del lado en la docencia, ¿no? De estos recursos humanos que se van a formar como cirujanos dentistas, sino educadores y formadores de los papás, ¿no? Sí, de la población joven, de los papás, ¿no? Y de población en general, porque eso es responsabilidad, el cuidado de la boca del hijo. Cuando muchos papás llevan al consultorio al niño y dicen: regáñelo, doctor, porque no se cepillan los dientes, ¿no? Así es. Pues sí, regañar al niño, decirle, motivarlo, pero la responsabilidad que llevan ellos es la más importante, ¿no? Y muchas veces el niño de 3 años no valora eso, ¿no? Bueno, el niño se quiere divertir, quiere jugar, ¿qué le va a importar cepillarse los dientes, ¿no? Si no se le inculca por parte de los padres, pues nunca se va a lograr el objetivo. Como dice el doctor Hinojosa, es a través del ejemplo, ¿no? Esta parte de educar a los papás y que lo vean a uno pues hacer esta función de prevención. Y hay otra pregunta, doctor.
¿Por qué se habla tanto actualmente de la odontología de mínima intervención? ¿Por qué está tanto de boga? Pues hay un punto importante, no es tanto que sea de moda, sino que los nuevos materiales que tenemos actualmente nos ayudan a hacer cavidades cada vez más pequeñas, los adhesivos, la aparición de los adhesivos, la aparición del ionoma de vidrio, los agentes remineralizantes, los baños de flúor, nos ayudan a que ya cada vez no tengamos estos problemas tan fuertes en esta población. Así es. Favorecer la remineralización del esmalte. Es factible, cada vez se estudia más sobre esto y vemos que esto funciona correctamente. Sí, el doctor ha comentado también un punto muy importante que son pues la tecnología, ¿no? Los materiales y los nuevos materiales que la verdad es que si los sabemos utilizar son como un gran aliado, ¿no? Sí. Digo, obviamente los materiales son una parte importante, pero también es esta otra parte como la que nos viene a compartir el día de hoy el doctor Alejandro Hinojosa del conocimiento, ¿no? La técnica y la experiencia y pues, las ganas de hacerlo. Así también, es, doctor. ¿Qué les recomendaría a aquellos alumnos que están en licenciatura y que están apenas como abriéndose esta parte del panorama de la odontología? En su experiencia, doctor, ¿qué les diría? Pues que cada día investiguen algo nuevo, que prueben los materiales que ellos quieran conocer, que no se queden con dudas, que pregunten, que se motiven para ser mejores personas, mejores cirujanos dentistas. ¿Cómo vamos a hacer esto? Con una buena preparación. Actualmente contamos con mucha tecnología, con acceso a revistas, artículos, en un momento. Antes era más difícil obtener la información del extranjero, de las publicaciones, y ahora tenemos todo el alcance de la mano, ¿no? Creo que despertar en ellos esa motivación al estudio, a la formación, a preguntar a sus profesores y a buscar la atención de más pacientes. Yo les digo a mis alumnos, tienes la clínica, tienes el paciente, no busques pretextos para no hacer las cosas que debes de hacer en este momento que eres estudiante. Así es. Y bueno, hace rato comentábamos, me voy a atrever a compartir una experiencia que tuvo por la mañana el doctor Hinojosa y la doctora Pati Morales, Pati López Morales. A ver, cuéntenos un poquito, doctor, porque también va encaminado a esta parte del tratamiento del control de caries y todo lo que a lo que se dedica el doctor. Le comentaba a Nayeli que el día de hoy en la mañana tuvimos una entrevista vía telefónica para una estación de radio de Atlanta, en Estados Unidos, en donde la entrevista fue enfocada a la atención a los pacientes con discapacidad. ¿Qué es lo que hace la Facultad de Odontología para la atención a pacientes con discapacidad? Fue muy interesante porque la persona que nos entrevistó tiene un hijo con discapacidad, de ahí surge esa necesidad y nosotros brindamos ese tipo de atención a la población en general, que es algo que se necesita mucho. ¿Y se puede hacer esta prevención en esta población, doctor? ¿Cómo la hacemos? Pues un punto importante es la educación a los cuidadores, a los padres. Todo lo que nosotros sabemos de prevención, de control de dieta, técnica de cepillado y sobre todo la observación de estos pacientes. Que nosotros los cirujanos dentistas estemos abiertos a dar la atención a las personas con discapacidad. No tengamos miedo a dar esta atención. Estos pacientes son muy nobles, son muy cooperadores con nosotros. Lo importante es buscar la manera cómo atenderlos nosotros. Creo que aportamos muchísimo a la vida de estas personas y sobre todo una tranquilidad infinita a sus familiares. Sí se puede hacer, es factible. Así es. Pues actualizándonos y haciendo aquí el comercial con uno de los diplomados que ha tenido mucho éxito en la Facultad de Odontología, que es el de atención del paciente con discapacidad, que es una alternativa no solo para los odontopediatras, sino, insisto,
muchas otras Para especialidades. todas las especialidades de la odontología, ¿no? Tenemos muchos pacientes que son niños, que son la mayoría pacientes con síndrome de Down. Hay pacientes autistas y el paciente va creciendo y muchas veces el odontopediatra ya no puede hacer procedimientos como los de endodoncia, ¿no? Entonces, en la División de Estudios de Posgrado de Investigación estamos en un taller, damos un taller interdisciplinario, donde van los alumnos de endodoncia, de periodoncia, de prótesis, de restauradora avanzada, para tener esa sensibilización y poder brindar la atención de su especialidad a los pacientes con discapacidad. Creo que son de los grandes logros de la actualidad hacia la odontología. No, pues enhorabuena, doctor, y pues Muchas yo, gracias. de manera personal lo felicito por este gran trabajo que ha venido desarrollando durante 23 años Sí. como docente, que lo platicábamos hace rato. Se dice muy fácil 23 años, pero la verdad es que es una gran trayectoria y una gran labor, doctor. Y pues no sé si quiera agregar algún otro comentario. De todos modos, el doctor con mucho gusto contestará si le mandan a su correo electrónico alguna pregunta, algún comentario. Yo sé que les hará llegar la respuesta. No sé si gusta. Bueno, me sentí muy a gusto el día de hoy en esta presentación. Creo que el tiempo llega a ser corto cuando uno quiere decir muchas cosas. Hay mucho que hablar de estos temas, creo que nunca se puede terminar, pero espero haber servido a la comunidad odontológica con un granito de arena de mi experiencia clínica en estos años de carrera. Pues, doctor, a nombre del Colegio Nacional de Cirujanos Dentistas, Fundación Dr. Manuel Rey, le voy a otorgar el presente reconocimiento al doctor Alejandro Hinojosa Aguirre por su participación en la conferencia en el aula virtual, el tratamiento en el control de caries del niño, por la odontología mexicana, Ciudad de México, a 19 de junio de 2017, y lo firma nuestro presidente, el doctor Jacobo Efraín Pérez Insunza. Y pues le entregamos un pequeño presente, doctor, para que nos tenga presente. Muy amable. Y pues agradecerle a nombre de todos los que forman parte del Colegio Nacional de Cirujanos Dentistas, agradecerle también a la Academia Mexicana de Odontopediatría, porque de manera muy activa participa y nos apoya trayendo a grandes doctores, a grandes docentes y profesionales, y sobre todo grandes personas, que como lo son todos en odontopediatría. Y pues le vamos a pedir que nos haga favor de firmar el muro de las estrellas. ¿Cómo no? Y pues agradecerles a todos los que nos ven y nos escuchan a través de todos los medios digitales del colegio, principalmente a través de la página, que es www.cnsd.org.mx. No se olviden de registrar su hora crédito, que pueden obtener pues su constancia de que participan en todas estas conferencias que se dan cada lunes, doctor, de cada una de las áreas: odontopediatría, endodoncia, ortodoncia, odontología restauradora, y pues tratando de dar esta parte de educación continua con expertos, como lo ven, expertos en el tema, en el área, y pues comprometidos, como lo decimos, por la odontología mexicana. Muchísimas gracias, doctor. Con mucho gusto. Gracias por la invitación. Pues bueno, que pasen muy buenas noches. Buenas noches.